Hola, hoy estamos nuevamente en una conversación con nuestros autores de trayecto. Hoy es el turno de Daniel Ehrlich, autor de este libro, Horror Recién. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, bien, gracias, Bastián. Qué bueno. Bueno, la portada ya es sugerente más o menos de qué se va a tratar esto. Son los hechos que ocurren en el hospital El Redentor. Tú también eres médico. Cuéntame un poquito cómo nació la idea de escribir este texto y inspirarte en esto. Sí, mira, en los hospitales siempre hay historias, siempre hay cosas sin explicación, uno empieza a acumular información al respecto. Siempre me haya llamado la atención eso. Y me acuerdo en agosto del año pasado, estábamos en un cumpleaños del rotulista, el entintador de Inmuno, que es el cómic del sistema inmune que hice hace un tiempo. Y ahí estaba conversando con escritores, editores, y un escritor que es Germán Valenzuela, un escritor y editor, me dice, oye, pero tú debes tener un montón de historias en los hospitales, me decía, yo estuve hospitalizado, me pasó tal cosa, qué sé yo. Y yo dije, sí, por supuesto, le conté alguno, y me dijo, pero eso podría escribirlo, po. Dije, mira, no sé, nunca no he escrito una novela, pero escribiste un cómic, así como no hay por escribir una novela. Y él me metió el bichito de eso. Entonces, desde ese momento empecé a escribir, no con la intención de mostrar historias, esto pasa, esto pasa, esto pasa, sino que meter todas esas anécdotas, todas esas situaciones sin explicación en un relato más grande que en el fondo el relato habla de cómo funcionan los hospitales, de cómo es la gente que vive ahí, que vive ahí entre comillas, porque en el fondo la gente es la segunda casa de los que trabajaban en hospitales, eh, todas las situaciones que ocurren, de darse cuenta que los pacientes son más que pacientes y cada uno de ellos es un mundo propio. Y muchos de estos pacientes tienen sufrimientos que van más allá de su enfermedad y muchas veces con ellos ocurren también cosas bien curiosas, digamos, bien difíciles de explicar. Entonces me motivó a mostrar todo esto, ocupar el terror como un medio, no como un fin, digamos, para mostrar finalmente una novela de terror, una historia de terror, con muchos aspectos basados en la realidad. Oye, ¿y tu conexión con el terror, cuándo parte y con estas historias un poco medias paranormales? Mira, a mí siempre me ha gustado la literatura de terror, el cine de terror, siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, inicialmente, cuando empezó el tema de la literatura y el cine terror, no era tan difícil asustar a la gente o incomodarla, porque en el fondo era todo nuevo. Pero en el fondo yo nací en el año 80, entonces ya se había hecho mucho. Después de eso en el terror, ya después en los 90, ya yo como adolescente, empezaba a ver estos temas de terror y la verdad, ahí te empezaba a dar cuenta que ya lo más grande parecía hecho, ya lo más grande parecía hecho y por lo tanto era difícil, sorprendente con algo de terror. Entonces, y de repente en toda esa búsqueda que iba haciendo, sí habían cosas que te sorprendían, cosas antiguas, que para mí clave fue Lovecraft, leer Alan Poe, leer Robert Chambers, leer algunas cosas de Ambrose Bierce, la misma lectura de Mary Shelley con Frankenstein, como darte vuelta el tema, ojo, el monstruo no es el monstruo es la gente. Entonces, todo eso me hizo darme cuenta que la verdad, los orígenes del terror, tanto en la literatura como en el cine, como El Exorcista, El bebé de Rosemary, todo eso seguía siendo vigente del punto de vista que te incomodara o que te generara ese miedo, ¿ya? Porque hubo una época después de eso de mucha cuestión desechable que desmotivó mucho. Yo conocí a Lovecraft de manera bien tardía, digamos, no hace tantos años atrás, y de ahí lo encontré maravilloso, o sea, encontré único en su estilo, y el hecho de tener situaciones que no te va a explicar completamente, de tener situaciones donde el bueno no va a ganar nunca, ¿ya? Y donde si intentas entender lo que realmente ocurre, te vuelves loco, o sea, me pareció maravilloso. Pues me daba cuenta que tanto en la literatura de terror como en el cine de terror, me encantaba cuando no me explicaban todo. Y cuando lo dejaban ahí y cuando el bueno no ganaba, ¿ya? Y por otro lado, cosa que no hacía Lovecraft, pero que a mí me llama mucho la atención del terror, es el hecho de lograr empatía con el personaje, con la víctima, entre comillas.
porque todo lo que ocurrió con el género slasher, digamos, era, uno veía al adolescente, libidinoso, sin una profundidad en el personaje. Yo decía, que lo maten, y aplaudía, y cuando Freddy, cuando Jason, cuando Michael Myers, cuando mataban esto, tú no aplaudías, entonces terminabas siendo fan del villano finalmente. Entonces, el hecho de tener una referencia como Lovecraft por un lado, y tener una referencia de situaciones donde uno logra empatía con el personaje que es la víctima, yo creo que eso me gustó mucho el terror, y por eso quise involucrarme en ese género. Buenísimo. Oye, y en el libro sale que algunas de las historias que están acá están inspiradas en hechos reales. ¿Podría adelantar un poco de esas historias y cómo las viviste? Sí, mira, en el fondo, como te digo, todos los que hemos trabajado y los que trabajamos en hospitales tenemos alguna historia que contar al respecto. Situaciones muy llamativas, por ejemplo, para no hacer spoiler, digamos, porque obviamente esas están metidas ahí, pero pacientes reales. De los pacientes que salen descritos, algunos son referentes a estereotipos de pacientes y otros son completamente reales. O sea, el simple hecho de un paciente que va a fallecer, ese paciente que va a fallecer empieza a demostrar algunas cosas que son únicas. O sea, hay pacientes que a mí me han dicho, y eso está descrito ahí, digamos, no es spoiler, pero está descrito, el paciente me han dicho, doctor, yo hoy día me voy a morir. Dijo, pero no, imposible, si todo que está bien, o sea, los tratamientos van dando efecto, o sea, no es que yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero hoy día yo me voy a morir. Y con una calma, y yo la primera vez, cuando estaba empezando en medicina como interno, no le creía a la paciente, y la paciente se murió ese mismo día. Entonces, esas cuestiones, o también el hecho de que el paciente que está cerca de su fallecimiento empieza a conversar con familiares que ya han fallecido. O sea, la típica paciente adulto mayor que está desorientada y empieza a hablar con gente que falleció. Y uno dice, ¿con quién estás hablando? O sea, ¿por qué nombra a tal personaje? Y uno conversa con los familiares, no, ese personaje, no sé, es la mamá, por ejemplo, que falleció hace mucho tiempo atrás, es la hija que falleció, y tú te das cuenta, algo pasa ahí. Claramente algo pasa, eso no lo puede negar nadie, y algo que no entendemos. El hecho de no entender eso lo hace muy atractivo, y por lo tanto darle una explicación a eso sería matar la magia. Yo creo que es perfecto así como está en la vida, te digo, el hecho de que hayan tantas cosas que no logramos entender. Así que hay mucho de eso, hay mucho personaje real, obviamente con cambio de nombre. El Hospital del Redentor es una base del Hospital del Salvador, donde yo he trabajado toda mi vida, hace 16 años. Entonces, hay muchísima referencia a las cosas que ocurren. La portada es prácticamente un retrato de la sala en la cual me basé, que hablé con el ilustrador Naranjo, y hizo una representación maravillosa de la sala tal como es. O sea, eso es lo que vemos. El Hospital de Salvador está construido en 1871 y todavía estamos esperando el hospital nuevo. O sea, vivimos todavía en la parte antigua del Hospital de Salvador. Entonces hay mil cosas para ver y vivir ahí, po. Tremendo. Oye, y dentro de, sin hacer tanto spoiler, ¿cómo podría resumirle un poco la novela a alguien? Mira, en el fondo, la novela se basa en el personaje principal, que es Rodolfo Gress, que es un médico que vive una experiencia traumática cuando es alumno de medicina en una sala, que es la Sala Blanca Marchán, que ahí es donde ocurre la mayoría de la historia. Una sala que algo tiene, ya, donde vive una experiencia traumática sobrenatural cuando está empezando en el mundo de estudiar medicina, y después se aleja de esa sala, hace toda su formación en el Hospital del Redentor, pero evita esa sala hasta que ya como médico está obligado a trabajar en esa sala. Y ahí cuando empieza a trabajar en esa sala, empieza a darse cuenta que lo que vivió cuando era alumno no es una situación puntual, sino que algo hay en esa sala, y se mezcla el hecho de que existen personas que son más sensibles a ciertos estímulos, digamos, con una sala que hace que estos estímulos sean más evidentes, y por lo tanto este personaje empieza a ver más allá del mundo de los vivos, digamos. Entonces empiezan a ocurrir un montón de cosas en la sala, al mismo tiempo que empieza a ser perturbado hostigado por el jefe de servicio, que es el doctor Echeverría. Entonces se van viviendo situaciones reales
donde ahí uno se da cuenta, el monstruo somos nosotros, no la sala realmente, pero que está magnificada por esta sala que parece ser un portal al infierno donde no hay una relación de tiempo-espacio clara. Entonces eso es lo que y Rodolfo Gress, el protagonista, empieza a tratar de develar esos secretos y tratar de entender la lógica de la sala. Buenísimo. Bueno, a la gente que vio esta entrevista le comentamos que el link para la compra está en la descripción del video. Pueden comprarlo a través de trayecto.cl, Trayecto Bookstore, Busca Libre, Antártica. Y nada, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y a leer Horror Espacial. Gracias, Bastián, por la invitación.